Ah, mi amor. Muy buenos días, tengan todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Queremos agradecerles pues por su interés y su participación en este webinar. Para nosotros siempre es un gusto que nos puedan acompañar. El tema de hoy a tratar en este webinar es la devolución de pagos en exceso del impuesto sobre la renta. Pues es un tema muy interesante para todos los contribuyentes que tienen un crédito a favor ante la administración tributaria derivados de esos pagos en exceso y que buscan pues una vía para poder recuperar ese pago en exceso como es pues la devolución ante la administración tributaria. Por eso es de que hoy queremos pues que ustedes conozcan si realmente es un beneficio para el contribuyente estas solicitudes de devolución de pagos en exceso del impuesto sobre la renta o es un martirio por todos esos trámites, por pues el plazo en que se demora para que el contribuyente pues pueda obtenerlo. Y también pues es muy importante que conozcamos cómo la administración tributaria está resolviendo esas solicitudes de devolución que son ingresadas ante la administración tributaria. Es importante que nos actualicemos y es importante que conozcamos el criterio de esta institución. Voy a comenzar a presentar a los expositores del día de hoy. El primer disertante es el licenciado Roberto Galindo. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene experiencia laboral en la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, participación en cursos de capacitación de temas sobre derecho tributario, cursos de acciones constitucionales de amparo, cursos de inconstitucionalidad general y casos concretos, cursos en derecho administrativo y cursos de recurso de casación. También es miembro del staff de la firma Alfonso Orozco y Asociados desde el año 2015. Actualmente es parte del equipo de profesionales del Departamento de Impuestos. El segundo disertante en el día de hoy es el licenciado David Rodríguez. Voy a darle lectura a su currícula y él es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es contador general en empresas industriales, comerciales y de servicios, así como auditor interno en empresas transnacionales. Ex miembro del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Ha tenido a su cargo auditorías fiscales, financieras y evaluaciones de control interno en diversas empresas comerciales e industriales y en instituciones no lucrativas. Es miembro del staff de la firma Alfonso Orozco y Asociados en el Departamento de Capacitación, impartiendo seminarios en el área contable y fiscal desde octubre de 1997. Actualmente es gerente de negocios de la firma profesional Alfonso Orozco y Asociados. Como les había comentado, pues el tema a tratar el día de hoy es devolución de pagos en exceso del impuesto sobre la renta. Beneficio o martirio. Voy a darles a conocer la agenda para el día de hoy. Tenemos una sesión de inicio de 5 minutos, que es la que hemos utilizado ahorita pues para presentar
un desarrollo del tema, para desarrollar el tema, tenemos 60 minutos y un espacio de preguntas y respuestas de 30 minutos. Por lo que si tienen cualquier duda o pregunta, les hacemos la invitación que lo puedan hacer por vía chat y en el espacio pues correspondiente vamos a estarle dando respuestas a todas esas interrogantes que tienen. Así que sin más que agregar, voy a darle ya el uso de la palabra al licenciado Roberto para que nos exponga el tema. Muchísimas gracias, Regina. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este webinar, en el cual tocaremos un tema que tiene cierta importancia actualmente, como es los excesos del impuesto sobre la renta que se pagan y que vamos a poder determinar si esto es un beneficio o es un martirio debido a los cambios que se han generado en las leyes tributarias. Como primer punto de este tema, vamos a hablar lo que es el cambio en la disposición relacionada con la recuperación de los pagos en exceso del impuesto sobre la renta. Como ustedes podrán recordar, en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, decreto 26-92 del Congreso de la República de Guatemala, encontrábamos una manera ágil que establecía la ley para la cual nosotros podíamos utilizar estos pagos en exceso que se han generado en el periodo y con lo cual se puedan utilizar y se puedan acreditar. Y que esto lo que generara un beneficio al contribuyente en el cual de esos pagos a cuenta que se tenían que realizar, que se tenían que determinar, porque así lo establece la ley, y después hacer una liquidación final anual y que por lo regular siempre genera un exceso, estos pagos nosotros los podíamos acreditar ya sea a periodos siguientes, trimestrales o a la presentación anual del impuesto sobre la renta. Pero esto es algo que ha cambiado y que ahí es donde viene ahora la consulta. ¿Será que ese impuesto sobre la renta que se ha generado crea un beneficio o va a crear un martirio y un gran calvario que puede conllevar 5, 6, 7 u 8 años para que se dé esa devolución? Y que nosotros, ese capital de trabajo que podríamos tener y que se podría utilizar, vemos que es muy complicado que se tenga actualmente en una evolución rápida y ágil. Para poder hacer remembranza y poder recordar qué era lo que establecía ese artículo, proceder a la lectura y ver las partes más importantes y ver cómo antes se puede aplicar de una forma ágil, una forma correcta, en el cual por equidad y justicia tributaria se podía acreditar al impuesto sobre la renta trimestral de años sucesivos o a la declaración anual del impuesto sobre la renta. El artículo establecía que los contribuyentes o responsables que hayan pagado impuesto en exceso lo harán constar en su declaración jurada anual. Por eso se encontraba una casilla en la cual uno indicaba cuánto era el exceso que se había generado en el periodo hasta el 2012. Y podrán solicitar en dicha declaración ya sea su acreditamiento al pago trimestral del impuesto o al que resultara de la declaración definitiva anual, o bien presentar a la dirección solicitud de devolución para que esta se hiciera por medio de devolución en efectivo. También seguía manifestando que los contribuyentes o responsables que soliciten el acreditamiento de lo pagado en exceso podrán efectuar dicho acreditamiento a los pagos trimestrales del impuesto o al que resulte de la declaración definitiva anual que tengan que realizar al día siguiente de presentar la declaración. O sea, para el futuro era que se puede acreditar este impuesto sobre la renta generado en exceso. Las devoluciones que soliciten los contribuyentes o responsables se efectuarán en efectivo. La Superintendencia de Administración Tributaria deberá proceder a su devolución dentro de los 90 días hábiles del presentar la solicitud de devolución. Acá podemos observar cómo la misma ley regulaba cuánto era el plazo que tenía la Administración Tributaria para resolver, no como actualmente. Vemos que con la reforma que se dio a partir del decreto 10-2012 y que entró en vigencia a partir del 1 de enero, con la ley de actualización tributaria, que vino a hacer reformas y cambios a la ley del impuesto sobre la renta, donde no encontramos un plazo que se le haya establecido a la administración tributaria para que ellos emitan una resolución. Si nosotros decidíamos en su momento pedir la devolución, esta tenía que ser resuelta en un plazo de 90 días hábiles, no como ahora que podemos observar que es un camino largo y tortuoso el que se tiene que llevar para que se pueda dar ya cualquiera de las formas que se puede recuperar este impuesto sobre la renta, y que esto genera un grave problema para los contribuyentes, y más en estos momentos que se puede vislumbrar que puede existir una crisis económica
en el año 2022 por toda esta alza de precios, por todo esto que ha venido a impactar, que ya se está hablando dentro de el ámbito de la economía, que esto sí va a tener una recesión económica importante. Entonces, imagínense si nosotros tuviéramos actualmente este procedimiento en el cual no se tendría que hacer tener que desenvolver un pago, sino podemos utilizar estos impuestos en exceso y esos que se vuelve un crédito, un derecho adquirido que yo tengo para poderlo utilizar a futuro, pero no, la administración tributaria lo que pretende actualmente, este es un punto de vista particular y propio, en el cual ellos lo que desean es que no se lleguen a realizar estos acreditamientos, sino que se hagan pagos en efectivo. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar y cumplir con sus metas de recaudación. Entonces, podemos observar cómo estaba regulado antes en el decreto 26-92, la ley del impuesto sobre la renta, que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2012. Y a partir del 1 de enero del año 2013, entró en vigencia lo que es el decreto 10-2012, en el cual ya no encontramos ningún procedimiento para poder hacer esta recuperación de los excesos de impuestos sobre la renta que se han generado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, hoy en día, para que nosotros podamos presentar estas solicitudes ante la administración tributaria? Es tomar como fundamento legal lo que establece el artículo 153 del Código Tributario, en el cual establece que los contribuyentes o los responsables podrán reclamar ante la administración tributaria la restitución de lo pagado en exceso o indebidamente por tributos, intereses, multas y recargos. De no existir controversia, la administración tributaria sin procedimiento previo resolverá la reclamación y devolverá o acreditará, que acabamos que existen dos formas, también existe la forma de la compensación, ya sea que nosotros como contribuyentes presentemos una solicitud de devolución del pago en exceso del impuesto sobre la renta o que sea acreditado ese pago en exceso. Eso ya lo determinamos al momento que nosotros presentemos nuestra solicitud ante la administración tributaria. Y continúa indicando el artículo que, o en forma establecida en el artículo 99 de este código, que es la cuenta corriente, que es algo que no se está aplicando y que no ha aplicado la administración tributaria actualmente. Como se puede observar, y hacemos una comparación de los dos artículos, tanto de la ley anterior como la ley actual, y que nos tenemos que basar en el Código Tributario para presentar las solicitudes, ya sean de devolución, de acreditamiento o de compensación del impuesto sobre la renta generado a partir del año 2013, podemos ver cómo ha cambiado, cómo existe no tenemos ese procedimiento que es ágil, que se apega a que se cumplan los principios tributarios de equidad y justicia tributaria, en el cual si yo, por el hecho que la ley del impuesto sobre la renta y la ley de actualización tributaria establece que debo realizar pagos a cuenta y que esos pagos a cuenta, que muchas veces dependiendo la operación, el ejercicio anual, puede que genere un exceso considerable y que ese exceso yo tenga que iniciar un trámite ante la administración tributaria en el cual debo presentar una solicitud y que la misma ley no establece nada al respecto de cuánto es el plazo para que la administración tributaria pueda emitir una resolución en la cual indique si es procedente o no el aprovechamiento de ese impuesto sobre la renta en exceso, vemos que empieza un camino, un martirio, por el hecho que el contribuyente, que muchas veces teniendo esa facilidad de poder acreditarlo como está regulado anteriormente, ahora debe iniciar este proceso en el cual se presenta primero una solicitud, la cual sabemos y tenemos conocimiento todos que inicia su proceso normal, que pues esto puede conllevar que para que lleguen a hacer la revisión y una auditoría que antes no se tenía, que actualmente también nosotros debemos de atender a los auditores tributarios para presentar la documentación que sea requerida y que muchas veces, por experiencia que hemos tenido con clientes, se puede observar que no únicamente piden información relacionada al impuesto sobre la renta y al ISO, sino muchas veces también piden más información de la necesaria y en el cual una auditoría que podría ser de trámite entre 5, 6, 7 días hábiles, así de una manera extensa, puede llegar a ser de más tiempo. Hemos tenido experiencias en las cuales los auditores han pasado más de un mes haciendo revisiones para poder emitir una resolución respecto a los casos de los que es la solicitud inicial, que sería la devolución del impuesto sobre la renta en exceso. Entonces podemos observar cómo esto se vuelve un martirio, un calvario, en el cual esto puede, para que llegue la auditoría, puede ser 3, 4 años, y posterior a eso otro año o 2 años para que emitan una resolución.
Y todavía con eso que podemos observar que existen ciertos criterios al momento de resolver que está manejando actualmente la administración tributaria, que vamos a ver más adelante, pero también que pueden formular ajustes. Ajustes porque hay situaciones que actualmente son ajustes muy comunes porque no se sustenta ciertos gastos con planilla del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que no se tiene la documentación de respaldo, que no se tiene ciertos criterios que ellos han manejado y que también tenemos que tener ahorita conocimiento que la administración tributaria está formulando ajustes, por ejemplo, cuando son temas de transnacionales en el cual están emitidas regalías que por el hecho que nosotros tenemos y sabemos que el año contable es del 1 de enero al 31 de diciembre, si no se encuentran dentro de ese año, también formulan un ajuste. Entonces podemos observar cómo esta reforma vino a dañar y afectar al contribuyente en el hecho de no poder disponer de ese crédito que tenía a su favor, sino ahora de empezar e iniciar un camino que se vuelve un martirio por el tiempo que conlleva la realización de estas solicitudes. Ahora vamos a pasar a lo que es el segundo tema, lo que se relaciona en lo que son los criterios que ha manejado la SAT cuando los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta no se realiza en efectivo. Y podemos observar que esto también lo maneja la administración tributaria con criterios que son antojadizos y arbitrarios por el hecho de que muchas veces cuando uno llega a presentar sus solicitudes, lo hace con base o generando impuestos sobre la renta en exceso, ya sea por acreditamiento que sea generado de ISO o por el acreditamiento que tenía yo derecho de realizar en excesos de años anteriores, esto antes de la reforma. O sea, que yo haya aplicado impuestos sobre la renta en exceso que sea generado en el 2012 y que lo haya presentado así en la declaración anual, en el cual todavía tenía yo el derecho de solicitar ese exceso en acreditamiento con base a la ley anterior. Pero para criterio de la administración tributaria, esto no es procedente. Muchas veces formula ajustes o deniega las solicitudes, ya sea devolución o compensación o acreditamiento que se solicita por parte del contribuyente. Y les queremos compartir a ustedes algunos criterios que está manejando actualmente la administración tributaria y que son comunes. El primero de estos es cuando hacemos acreditamientos de pagos en exceso de impuestos sobre la renta generado en años anteriores. Esto estamos hablando, por ejemplo, en el caso en concreto, los que se generaron antes o todavía hasta el 2012, en el cual uno puede incluir, como vimos en la primera parte de la presentación, en la casilla acreditar impuestos sobre la renta hacia pagos futuros, siempre cuando uno lo pudiera utilizar, ya sea en pagos trimestrales o en la declaración anual. ¿Y cuál es el criterio que maneja la administración tributaria? Se determinó que en el numeral de resolución de compensación manejan este numeral, que en este caso lo que ellos indican es el número de formulario de la aclaración anual, que se relaciona con el formulario SAT. Ahí está el número de formulario que corresponde a la declaración jurada anual y recibo del impuesto sobre la renta registrativo del periodo de imposición comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en la cual el contribuyente declaró el valor, por tanto, como impuesto sobre la renta determinado y consignó en la casilla de saldo de ISR pagado en exceso de periodos anteriores, no acreditado el monto, y en la casilla de pago en exceso de ISR, ese monto. Entonces acá podemos observar cómo la administración tributaria, a esto que se utilizaba hasta el 2012 con la ley anterior, que ellos empiezan a manifestar que no es procedente. Y continúan indicando que, y su análisis, la base, fundamento legal para decretar que no es procedente dicho acreditamiento es porque al realizar el análisis se estableció que no procede la compensación referida, que en este caso fue una solicitud de compensación, en virtud que al cobrar vigencia el decreto número 10-2012, ley de actualización tributaria, no contempla la compensación del impuesto sobre la renta pagado en exceso de periodos anteriores, por el contrario, debe observarse lo establecido en el artículo 153 del Código Tributario, el cual indica que los contribuyentes o los responsables podrán reclamar ante la administración tributaria la restitución de lo pagado en exceso o indebidamente en tributos, intereses, multas y recargos. Y por esta situación, la administración tributaria, al momento de presentar esta solicitud, la deniegan y formulan un ajuste por un acreditamiento improcedente a considerar de ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos manifiestan que se debía aplicar para los años subsiguientes al 2012, que sería 2013, 2014, 2015 o futuros que todavía podamos utilizar esos, ese ISR en exceso que se ha generado y por el cual, como la ley
actual, o sea, la ley de actualización tributaria, había tomado vigencia a partir de enero del 2013, no se puede utilizar ese crédito. Cuando las mismas leyes, tanto el Código Tributario como la ley complementaria del Código Tributario como la ley del organismo judicial, establece que si uno había adquirido un derecho con base a una ley anterior, se debe de respetar, porque es un derecho previamente adquirido y por el cual uno debe de respetar y poder utilizar ese derecho que se había adquirido previamente. Entonces, la administración tributaria inicia un proceso en el cual, por ese acreditamiento improcedente, muchas veces se genera un impuesto a pagar más una multa y por el cual se debe iniciar el proceso de defensa, en el cual las bases y argumentos que podemos indicar es que en el presente caso no hay una normativa o algún derecho que lo prohíba. Al contrario, es procedente que se pueda utilizar porque tanto el Código Tributario como la ley del organismo judicial permite que ese derecho que yo había adquirido previamente bajo el amparo de una ley anterior, como fue la ley del impuesto sobre la renta, yo lo puedo utilizar aunque haya una reforma. Y por esa razón, yo puedo utilizar y acreditar ese impuesto sobre la renta decretado en periodos del 2012 y que la administración tributaria no me lo puede venir a denegar con base a un criterio arbitrario. Y es por eso que debemos de iniciar todo lo que es el proceso de defensa, tanto desde la fase administrativa como judicial. Y es importante comentarles que esto, como ustedes tendrán conocimiento, a la primera instancia y que hace un análisis del caso en concreto es la misma persona que nos está emitiendo el ajuste, que es la administración tributaria. Por lo cual, obtener un resultado favorable en esta instancia es muy complicado y cuando ya fue elevado al Tribunal Administrativo y Tributario Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria, tributa como es conocido, tampoco se obtiene un resultado favorable. No realizan este análisis con base a la normativa antes indicada y por lo cual se iniciará el proceso judicial. Actualmente es de comentarles que ya tenemos resultados favorables de las salas del contencioso administrativo relacionado con lo que es el tema de este caso, de los acreditamientos de ISR en exceso generados hasta el 2012. Ahora estamos esperando, que ya fuimos notificados que fue interpuesto el recurso de casación por parte de la administración tributaria, a ver qué sus motivos fueron los que ellos interpusieron para el análisis, porque la sala de contencioso administrativo, de manera clara y aplicando la normativa y los principios tributarios, estableció que no es procedente el ajuste que está realizando la administración tributaria por el hecho que se había adquirido un derecho con base a una ley anterior y que así lo reconoce la ley. Entonces, ahí les seguiremos contando cuál es cómo termina este proceso relacionado con todo lo del tema del acreditamiento de pagos en exceso de impuestos sobre la renta. Y continúa la administración tributaria en este ajuste indicando que, por lo indicado anteriormente, se determinó que es improcedente el acreditamiento aplicado por la entidad contribuyente en la declaración jurada del impuesto sobre la renta trimestral del periodo de 1 de enero al 31 de marzo de 2013, derivado que ese valor no constituye una cantidad líquida y exigible, establecen ellos. Ese es uno de los criterios que manejan o los fundamentos con los cuales lo están realizando este ajuste, que así lo haya declarado la administración tributaria en resolución legalmente notificada al contribuyente, por lo que procede formular el ajuste de la declaración jurada y pago anual del impuesto sobre la renta, régimen sobre las utilidades lucrativas por el monto total. Entonces acá podemos ver cuáles son los argumentos que no son únicamente argumentos, mas no en fundamento legal. Otro de los problemas que vemos cuando no quiere aceptar la administración tributaria es cuando el impuesto de solidaridad es pagado estando en la opción A de acreditamiento. Eso se encuentra regulado en el artículo 11 de la ley del impuesto de solidaridad, que establece que el ISO se puede acreditar a los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta. ¿Y cuál es el criterio que establece la administración tributaria? La administración tributaria resolvió improcedente la compensación del pago en exceso de impuestos sobre la renta de enero a diciembre de 2014 por el monto total, debido a que de enero a diciembre de 2012 la contribuyente enteró a la administración tributaria en concepto de impuesto de solidaridad por un monto de 3 millones tal, pago en efectivo realizado conforme a la opción A del artículo 11 de la ley del impuesto de solidaridad, que permitía acreditarlo. Posteriormente, dicho valor se acreditó en las declaraciones trimestrales de impuestos sobre la renta, específicamente en los periodos de enero a junio de 2014. Sin embargo,
Dicho acreditamiento es improcedente porque el 8 de marzo de 2013 la entidad o el contribuyente optó por el cambio de la opción a la opción B del artículo 11 de la ley del impuesto de solidaridad. Es decir, acreditar los pagos tributarios de impuesto sobre la renta al pago del impuesto de solidaridad en el mismo año calendario. En ese sentido, no existe derecho para acreditarlo de esa forma. Asimismo, al aplicar el último párrafo de la norma antes citada, a la contribuyente le corresponde considerarlo como un gasto deducible. Por lo cual acá podemos observar que la administración tributaria es del criterio que yo como contribuyente no puedo tomar la decisión en el mes de diciembre de cambiar de la forma de acreditamiento del impuesto de solidaridad y que ese impuesto de solidaridad que había pagado bajo la opción A y que lo puedo acreditar en el impuesto sobre la renta, no lo puedo trasladar, sino tiene que ser declarado como un gasto deducible. Pero acá vemos y observamos que en la normativa vigente no hay ninguna ley que me lo prohíba o me lo restrinja. Al contrario, recordemos que en el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala tenemos el principio de libertad de acción, que podemos realizar todo aquello que no está prohibido. Y con base a este artículo podríamos utilizar y requerir el cambio ante la administración tributaria. Recordemos que uno, como contribuyente, tiene el derecho de poder solicitar estos cambios a final de año para que en el próximo periodo fiscal ya pueda surtir sus efectos. Entonces no vemos procedente este tipo de ajustes por parte de la administración tributaria que no tienen un fundamento legal, sino únicamente lo hacen a su discreción y lo que conlleva y complica también es que tiene que llevar todo el proceso de defensa, tanto lo que es la fase administrativa como en la fase judicial, y sabemos que la administración tributaria o sus mandatarios tienen la obligación de llegar hasta la última instancia, por lo cual, contra la sentencia que sea emitida por la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ellos interponen, ya sea por el hecho que hayan tenido un resultado desfavorable o que el contribuyente tenga un resultado desfavorable, el recurso de casación. Y contra la sentencia que es emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, también interponen la acción constitucional de amparo, que es conocida por parte de la Corte de Constitucionalidad. Esto puede dar un proceso de 6, 7, 8 o más tiempo, por lo cual podemos observar que el cambio que generó la normativa al entrar en vigencia la ley de actualización tributaria en el año 2013 sí vino a impactar. ¿Por qué? Porque se tenía un método que era una forma ágil en el cual los contribuyentes podían aprovechar ese impuesto sobre la renta y no tener una pérdida de capital que es necesario para llevar el día a día en cada uno de los diferentes giros de las empresas, sino ahora debemos de iniciar un proceso que es largo, un proceso en el cual se va a hacer una revisión que puede ser corta o puede ser larga, dependiendo del criterio de los auditores tributarios, y posteriormente toparnos con ese tipo de criterios al momento de resolver, en el cual se nos formulan ajustes y en el cual todavía se pretende por parte de la administración tributaria que por el hecho que no habían hecho los pagos trimestrales de forma pago en efectivo, nosotros todavía debemos de cumplir con el supuesto omisión o que se realizó un acreditamiento improcedente y todavía pagar multa e intereses, no, lo cual violenta los principios constitucionales y los principios que tienen derecho los contribuyentes. Hasta acá mi parte de exposición. A continuación continuará el licenciado Rodríguez con los temas relacionados a las devoluciones, ya sea compensación, acreditamiento del impuesto sobre la renta generado en exceso. Muy buenos días. Ahorita vamos a continuar con la exposición. Acá se me está portando rebelde la máquina. Vamos a hablar por lo que venía comentando el licenciado Galindo. Hasta el 2012 todo estaba bien. Todo estaba bien en el sentido de que de una forma rápida determinaban los contribuyentes al momento de presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta, qué podían hacer con el pago en exceso que hubieran determinado en su declaración anual. Y
La decisión ahí se tomaba en el mismo momento de presentar la declaración anual, ahí se tomaba la decisión. Más de un 90% de los contribuyentes optaba por colocar en la declaración anual que deseaba recuperar estos pagos en exceso mediante, así lo decía el formulario, ese era el nombre que utilizaba, mediante acreditamiento a futuros pagos de impuestos sobre la renta. Y eran pocos los que hasta esa fecha pues optaban ahí por la figura de solicitar la devolución de ese pago en exceso. Y de acuerdo a la normativa que leyó el licenciado Galindo, el mismo formulario constituía una solicitud de devolución, no había que hacer ninguna gestión, simplemente SAT tomaba nota que esa era la opción que había elegido el contribuyente, pues empezaba el proceso de devolución. Derivado de que fue excluido de la normativa de impuestos sobre la renta esta disposición, como dice el título del evento de hoy, del webinar del día de hoy, ahí empieza el martirio, el calvario. Empezó desde varios puntos de vista con el hecho de que la administración tributaria indicara que procedía a aplicar procedimiento establecido en código tributario, ya sea en un principio se entendía que para solicitar la devolución o la compensación, una autorización de compensar estos pagos en exceso de impuestos sobre la renta. Pero repetimos, a partir del 2013, con el cambio de disposición por parte de la administración tributaria, empiezan ahí las complicaciones para recuperar estos pagos en exceso. Y a veces estas complicaciones se derivan de criterios que toma la administración tributaria, los ha venido cambiando. Por ejemplo, un criterio es el tema de como hizo referencia el licenciado Galindo en su exposición, que no aceptaba devolver o autorizar la compensación de pagos en exceso si los pagos a cuenta o pagos trimestrales de impuestos sobre la renta no se habían hecho en efectivo. Eso fue una primera sorpresa que se tomaron, con la que se toparon muchos contribuyentes al momento de recibir la respuesta por parte de la SAT. Déjennos comentarnos que por parte de nuestra firma, por periodo 2013, 14, 15, ingresamos solicitudes en los que se pedía a la administración tributaria que autorizara la compensación de esos pagos en exceso. Esa opción tiene algunas ventajas, como lo vamos a ver más adelante, y la mayoría optaba por la utilización de esa figura establecida en el código tributario, con la intención de recuperar en una forma más ágil en menor tiempo esos pagos en exceso de impuestos sobre la renta. Recibimos resoluciones que autorizaban la compensación de estos pagos en exceso en el año 2014, 15, pero en el 2016 fue donde hubo un cambio de criterio. Repito, no obstante, la SAT ya había autorizado compensaciones de pagos en exceso de impuestos sobre la renta, cambió su postura a partir del año 2016. Este cambio de postura con respecto a la figura de la compensación se habló a profundidad en nuestro webinar de la semana pasada. En este webinar solo, por temas de tiempo, solo me voy a enfocar yo en las ventajas y desventajas que tiene actualmente la figura de la compensación. También es importante tomar en cuenta, de acuerdo a lo que establece el artículo 47 de nuestro Código Tributario, hay que tomar en cuenta que está la figura de la prescripción, ¿sí?
si yo deseo solicitar devolución, que es la figura que considera que aplica la administración tributaria, o la compensación, solo tengo 4 años para ejercer ese derecho. De esa cuenta, actualmente los únicos periodos a la fecha que yo puedo hacer esa solicitud, hacer llegar esa solicitud a la SAT, es a partir del año 2017, ¿sí? El 2016, 2015 y todos los periodos que están atrás, salvo que hubiera un acto interruptivo para efectos de prescripción, ya no podría o ya no puedo yo solicitar a la SAT la devolución o compensación de esos pagos en exceso. Repito, por aplicación del artículo 47 sería para pagos en exceso generados a partir del año 2017, los que actualmente puedo solicitar en devolución. Muy bien, previo a establecer qué tipo de solicitud conviene ingresar a la administración tributaria, debemos considerar las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿sí? Ahora, con el cambio de postura de la administración tributaria, es cuando más tiempo debemos de utilizar en este análisis. Como comentaba anteriormente, hasta el 2012, pues el análisis era rápido, ¿verdad? Se tomaba ahí decisión respecto a qué pasos se debían seguir con estos pasos en exceso, pero ahora sí deben tomarse en cuenta las siguientes situaciones. Primero, evaluemos cuáles son las ventajas y desventajas de optar por una solicitud de devolución. La primera ventaja es que si opto por solicitar devolución, esto coincide con la postura actual de la SAT, de la Administración Tributaria, respecto al tipo de solicitud que debe ingresarse, ¿sí? SAT, de acuerdo a resoluciones que ha emitido, ha dejado entender que esta es la única opción, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, la única opción que pueden utilizar los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, si yo ingreso una solicitud de devolución, pues no tendría problema con la administración tributaria con respecto al darle trámite a esta gestión, a esta solicitud. También, por lo que voy a comentar más adelante, debe tomarse en cuenta que para estos efectos la SAT posee más elementos para el reconocimiento de intereses. De acuerdo a lo que establece el artículo 61 del Código Tributario, para pagos indebidos, pagos en exceso, procede el reconocimiento de los respectivos intereses. Entonces, a la SAT, para cuando el contribuyente elige la opción de la devolución, hasta cierta forma se le facilita o se le venía facilitando a la administración tributaria el reconocimiento de los intereses respectivos. Ahora veamos cuáles son las desventajas de utilizar la opción de la devolución. Bueno, esta desventaja está en las 12 opciones de cajón. Previo a emitir resolución respecto a la procedencia de la solicitud, la SAT realiza una revisión o una auditoría. En la mayoría de los casos, lo que realiza la administración tributaria, en el medio se le conoce como una auditoría integral, en la que la administración tributaria pues tiene facultad de revisar todos los ítems, toda la información que nosotros reportamos en la declaración anual del impuesto sobre la renta, es decir, ingresos, soporte
de gastos. En cuanto al soporte, entiéndase documentación de respaldo. Está haciendo enfoque especial en el tema de los medios de pago, que se le demuestre a la administración tributaria cómo fue que se cancelaron las facturas o alguna compra de bienes o servicios, cómo fue que se cancelaron estas adquisiciones. En temas de pagos de sueldos y prestaciones, el enfoque especial de la administración tributaria es ver si todo está reportado en la planilla del ICS. Es un criterio mero extraño que está siguiendo la administración tributaria, y ustedes deben tener ojo ahí al momento de ser objeto de una revisión. Ellos tienen esa idea de que todo pago que se haga a un empleado debe ser incluido en la planilla del ICS, ¿verdad? Salvo algunas excepciones que sí son bien conocidas, por ejemplo, pago de aguinaldo, que bono 14, pero donde empieza a complicarse la situación es el tema de pago de bonificaciones, incentivos que no se reportan en la planilla de ICSE, temas de pago de viáticos que no tienen documentación de soporte. Ahí es donde se empiezan a tener dificultades. También aplican ajustes en la administración tributaria cuando ellos consideran que el gasto no tiene una relación con la generación en forma resumida, ¿verdad? Ellos ven que los gastos no tienen una relación con la generación de rentas grabadas para el contribuyente. Esos son los principales aspectos a los que se enfoca la administración tributaria. También está como desventaja de esta opción, y esta es la principal por la que antes de que se presentara ahí el problema de la figura de la autorización de la compensación, muchos contribuyentes, pese a que la figura de la devolución en apariencia pudiera resultar más atractiva, el problema que tiene esta opción es el tiempo que se debe esperar para que el Ministerio de Finanzas Públicas realice el acreditamiento respectivo. De acuerdo a los pagos indebidos, pagos en exceso de impuestos, entiéndase, los más comunes son pagos de impuestos sobre la renta, pueden haber también retenciones de IVA que aplica para los que solicitan devolución de retenciones de IVA, también aplica este procedimiento. La devolución corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? Cuando yo opto por la figura de la solicitud de devolución, podemos dividir el proceso en dos grandes partes. La primera parte es ante la administración tributaria. Ante la administración tributaria yo presento la solicitud respectiva. Luego de que le llega el turno, la administración tributaria pues hace el trabajo respectivo de la procedencia de la devolución, o de la devolución en este caso, ¿verdad? De la devolución del pago en exceso de impuestos sobre la renta, y emite su resolución. Pero para tema de hacer efectivo la devolución de ese pago en exceso de impuestos sobre la renta, lo que hace la administración tributaria es trasladar esa resolución, ese expediente que autoriza la devolución del pago en exceso de impuestos sobre la renta, lo traslada al Ministerio de Finanzas Públicas. Y esta es la segunda fase. La segunda fase consiste básicamente en que este expediente pasa a un periodo de espera, ¿verdad? De acuerdo a
a la fecha en que el SAT traslada estos expedientes al Ministerio de Finanzas Públicas, tiene que esperar el Ministerio de Finanzas Públicas que le llegue el turno respectivo a este acreditamiento. Pero el problema que tenemos actualmente es la presa que hay en el Ministerio de Finanzas Públicas para hacer efectivas el acreditamiento de estos fondos. Repito, los principales expedientes que llegan al Ministerio de Finanzas Públicas son por pagos en exceso de impuestos sobre la renta, por retenciones de IVA. También está a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas la devolución de IVA cuando las ventas son a entidades exentas, en tiendas, el IX, por ejemplo, centros educativos. Cuando el crédito fiscal por IVA es generado en estos casos, corresponde al Ministerio de Finanzas hacer las devoluciones. Entonces esto ha generado una presa en el Ministerio de Finanzas Públicas, que esa presa actualmente supera o está alrededor de los 500 millones de quetzales. Y de acuerdo al presupuesto anual que maneja el Ministerio de Finanzas Públicas, solo tiene alrededor de 90 millones disponibles para hacer frente a estas solicitudes de devolución. Entonces, hagan ustedes una simple división, ¿verdad? ¿Cuál es el monto de la presa? Y si no sufre modificación ese monto que tiene autorizado anualmente el Ministerio de Finanzas para hacer las devoluciones, pues por simple matemática, ahora tengo que esperar de 4 a 5 años para que le llegue el turno para que me acrediten los fondos respectivos, repito, por parte del Ministerio de Finanzas. Entonces esto sí en muchas empresas sí es algo que toma muy en consideración por tema de tiempos y en promedio, ¿verdad? Si no se aplican acciones legales o estrategias legales para agilizar la primera fase de emisión de la resolución, el tiempo de emisión de la resolución puede llevar unos 3 años. Nosotros tenemos una estrategia para reducir ese plazo en 2 años, pero si no aplican esta estrategia legal, son 3 años de la primera fase y súmenle 4 o 5 años de la segunda fase, estaríamos hablando de 7 o 8 años de tiempo total de espera para que el Ministerio de Finanzas Públicas haga el acreditamiento de los fondos respectivos. Muy bien, ahora veamos las ventajas y desventajas de la solicitud de compensación. Se puede recuperar, una ventaja de esta opción es que se puede recuperar en menor tiempo el crédito fiscal o pago en exceso con la obtención de la resolución respectiva, cuando es favorable, obviamente, ¿verdad? Les hablaba de las 2 fases, ¿verdad? Acá estaríamos para la figura de compensación, solo aplicaba la primera fase. Acá, cuando yo había venido solicitando la compensación de un pago en exceso después de realizar la SAT el proceso de revisión respectiva, me emitían una resolución y esa resolución era la base que yo tomaba para hacer uso de ese pago en exceso para acreditar la opción por la que elegían muchos contribuyentes era utilizarla para pagos trimestrales de impuestos sobre la renta, para pago anual de impuestos sobre la renta. Entonces, el uso, la utilización de esos fondos, era en menor tiempo. Si aplicaba una estrategia de agilización después de ingresar la solicitud, ya pues en 1 año ya podría yo estar utilizando esos pagos en exceso para acreditar a futuros pagos. Es importante, por lo que comento, el uso de esta figura legal de la agilización.
Si no, pues esperaba 2 hasta 3 años para empezar a hacer uso de este pago en exceso de impuestos sobre la renta. También derivado de esta situación que el tiempo, en menor tiempo yo empezaba a hacer uso de estos pagos en exceso de impuestos sobre la renta, está como ventaja el hecho de que se reduce la posibilidad de incurrir en gastos derivados de la obtención de financiamiento para pagos de impuestos, ¿verdad? Sí. Veía yo la opción de que la devolución tardaba yo 7 u 8 años para empezar, para recuperar el dinero, pues si hacía uso de la figura de compensación, pues desde un punto de vista financiero había un ahorro en el uso de utilización de capital de trabajo por tener la autorización para compensar en un periodo menor de tiempo. ¿Y cuáles son las desventajas de la solicitud de compensación? La SAT está actualmente denegando este tipo de solicitudes, por lo que se tendría que iniciar un proceso de defensa respectivo, el cual podría llegar hasta la instancia judicial. Como indiqué en un principio, este tema de cuál es la postura respecto de la SAT respecto a la compensación, ya lo hablamos de ello la semana pasada. Pero para manifestar inconformidad con una resolución mediante la cual la SAT me deniegue la compensación de un pago en exceso, debo iniciar un procedimiento de defensa que puede, como dice la diapositiva, llegar hasta instancias administrativas, hasta instancias judiciales. Y eso, llegar hasta últimas instancias judiciales, casación, amparo, podríamos estar hablando de que solo en el proceso de defensa, si llegar a obtener una sentencia firme, favorable al contribuyente, podría tardarse tal vez alrededor de 5 a unos 8 años en obtener esa resolución que me autorice en definitiva la compensación. Entonces hay que considerar ese tiempo de un proceso de defensa. También está como desventaja, como ya lo había anticipado, el hecho de que previo a emitir la resolución respecto a la procedencia de la solicitud, la SAT realiza una revisión o una auditoría. También cuando yo utilizo la opción de la compensación, debo tener presente de que si yo obtengo una resolución que me autorice la compensación, pues obviamente tengo que tener impuestos que pagar, pero hay casos especiales en que por muchas situaciones las empresas no tienen montos significativos de impuestos por pagar. Entonces, si no cuentan con montos significativos de impuestos por pagar, el periodo de recuperación se alarga. Entonces puede ser desventaja este hecho, ¿verdad? No contar con impuestos a pagar después de obtenida la resolución favorable por el contribuyente. Entonces es una mentira de que yo voy a hacer uso de ese crédito fiscal si aún no tengo impuestos que pagarle a la administración tributaria. Y por último, la desventaja que tiene esta opción es que disminuye la probabilidad del reconocimiento de intereses. ¿Por qué? Porque le crea más problemas a la administración tributaria el hecho de determinar qué monto de intereses debe pagar al contribuyente. Lo amplío ahí más adelante este punto. Muy bien, ahora veamos la situación actual del reconocimiento de intereses. ¿Qué establece el Código Tributario con relación al reconocimiento de intereses? El artículo 61 dice lo siguiente. Dice, intereses a favor del contribuyente. El contribuyente o el responsable que hubiera efectuado pagos indebidos o en exceso por concepto de tributos
multas e intereses, devengarán intereses hasta que se efectúe el pago. Pongan atención especial a este tema. Dice, hasta que se efectúe el pago sobre el total o el saldo que resulte a su favor según el saldo de la cuenta corriente tributaria integral establecida en el artículo 99 de este código. Por cuestión de tiempo, hay que tomar, solo les adelanto, ¿verdad?, de que la SATA está empezando a utilizar un criterio que dice que hay cierta, respecto a solicitudes de devolución o compensación de pagos en exceso, que también debe observarse en todos los procesos, lo establecido en el artículo 99 de este código, pero no estamos en total acuerdo con esta disposición, porque para estos procesos aplica el artículo 99 que nos habla de la cuenta corriente tributaria, aplica para cuando ha habido un proceso en que la administración tributaria determina un saldo por aplicación, un saldo a favor del contribuyente por aplicación de la cuenta corriente. Pero para un pago en exceso, pues yo hago la solicitud. En la solicitud está establecido el monto, como lo dice la primera parte de esta disposición, en la tercera línea dice sobre el monto total. Entonces, hasta esta parte es para solicitudes de devolución o compensación de pago en exceso, lo que debería tomar en cuenta la administración tributaria, que la base para el cálculo de los intereses es el monto total del pago en exceso solicitado en devolución y obviamente autorizado ya por la administración tributaria. Y nos sigue diciendo este artículo que los intereses se computarán a partir de la fecha en que el contribuyente o responsable presentó la solicitud. Entonces ahí eso confirma que en temas de solicitudes, en resumen, el procedimiento correcto que debería de seguir la administración tributaria es lo siguiente. Presento mi solicitud hoy, en noviembre del 2021, y me lo autorizan, me autorizan y me acreditan los fondos 5 años después, en noviembre del 2026. Hasta esa fecha, el Ministerio de Finanzas realiza el acreditamiento de los fondos. Entonces, de acuerdo a lo que establece esta disposición, la SAT debería de reconocer intereses por 5 años que empiezan a computarse desde la fecha del ingreso de la solicitud hasta la fecha en que me pagan o me acreditan ese pago en exceso. Ese debiera ser el procedimiento correcto. Pero veamos cómo ha procedido la administración tributaria en estos casos. En primer lugar, cómo venía procediendo la SATA hasta el año 2020 respecto al reconocimiento de intereses. Hasta el año 2020, la SATA reconocía los intereses, mayormente cuando se solicitaba devolución, reconocía intereses correspondientes a las solicitudes de devolución de pagos en exceso de ISR planteadas, pero el cómputo respectivo lo realizaba desde la fecha de presentación de la solicitud. Ahí sí coincidía con la disposición legal, pero el cómputo lo venía haciendo hasta la fecha de emisión de la resolución que autorizaba la devolución. Citaba como base legal lo establecido en el artículo 61 anteriormente visto. Entonces, en la resolución respectiva, la SAT autorizaba dos cosas. Autorizaba la devolución del pago en exceso y reconocía los intereses según el procedimiento que les indiqué, hasta la fecha de emisión de la resolución. Pese a que no coincide este cálculo con lo que establece el artículo 61, pues muchos contribuyentes, con la intención de no retardar el acreditamiento del pago en exceso,
o no retardar el recibir los fondos en concepto de intereses que ya había autorizado la administración tributaria, los contribuyentes pues aceptaban ese monto, no tomaban un plan de no discutir ante la administración tributaria, y de esa cuenta en varias solicitudes que fueron planteadas por parte de nuestra firma ha existido el reconocimiento y pago de este tipo de intereses. La postura de los contribuyentes era, bueno, pues más vale cobrar algo, tener algo seguro actualmente, que entrar ahí en un proceso ahí de discusión de la SAT que retrase ahí el acreditamiento del pago en exceso y de los intereses, si nos íbamos por una postura estrictamente legal, ¿verdad?, de que nos reconocieran intereses hasta que se diera el acreditamiento. Pues de esa forma había venido procediendo, pero a partir del presente año ha variado la SAT esta postura. ¿Y cuáles han sido las últimas resoluciones que hemos recibido por parte de la SAT respecto a este tema de intereses? Tenemos una resolución que nos fue emitida en mayo de este año. En resumen, esta resolución que nos emitieron, la SAT nos indica que no procede el reconocimiento de intereses porque no se ha efectuado el acreditamiento. Y aquí está el texto de esa resolución. La parte que nos interesa está en el segundo párrafo de este extracto de la resolución. La resolución dice lo siguiente: de conformidad con el artículo 61 citado en el párrafo anterior, el cual establece que el pago de intereses a favor del contribuyente dentro de las premisas se encuentra que el interés se computa desde la fecha del pago en exceso del impuesto sobre la renta hasta que se efectúe el reintegro. Sin embargo, la devolución del pago en exceso es el argumento de la SAT, ¿verdad? Dice, la devolución del pago en exceso del impuesto sobre la renta autorizado al contribuyente de conformidad con su solicitud no ha sido reintegrado a la fecha de esta resolución. En ese sentido, no procede en la presente resolución autorizar el pago de intereses toda vez que no se cumple con la premisa de la fecha del reintegro de la devolución del pago en exceso del impuesto sobre la renta autorizado al contribuyente. En resumen, simplemente acá dice la administración tributaria, no ha existido el acreditamiento de los fondos. Acá en estos casos se pidió devolución. Entonces, por no haberse cumplido esta situación, pues no puedo yo efectuar el reconocimiento de intereses. En la parte final les voy a indicar cómo hemos procedido como firma con respecto a esta situación. También en una resolución más reciente de septiembre de este año, simplemente en la resolución la SAT le traslada la responsabilidad del reconocimiento de intereses al Ministerio de Finanzas. ¿Sí? Esta resolución, en su parte resolutiva, pues se autoriza al contribuyente X, ¿verdad?, la devolución del impuesto sobre la renta pagado en exceso por el monto, obviamente, por el que se ingresó la solicitud. Y en la parte que me interesa pongan atención es la siguiente, dice: asimismo, se le hace saber al contribuyente que los intereses resarcitorios correspondientes los deberá tramitar ante el Ministerio de Finanzas Públicas. En la experiencia que hemos tenido como firma, nunca el Ministerio de Finanzas Públicas ha reconocido estos intereses
siempre ha sido la administración tributaria, así lo deberíamos entender por lo establecido en el artículo 61, que debe corresponder esta responsabilidad a la Superintendencia de Administración Tributaria, pero acá simplemente traslada esa responsabilidad, la SAT, al Ministerio de Finanzas Públicas, respecto al reconocimiento de intereses. Entonces acá debe estarse atento con relación a este tipo de resoluciones. Esa es nuestra recomendación respecto a intereses cuando tengan ustedes este tipo de resoluciones en las que no les dejen claro el tema de los intereses, para evitar riesgo del derecho a solicitar el reconocimiento de intereses y no dar por consentidas este tipo de resoluciones, es conveniente dar inicio a un proceso de defensa respectiva. ¿Por qué hablamos de prescripción? Les dije yo que en tema de devolución, después de que se recibe la resolución respectiva por parte de la Administración Tributaria, el expediente se va al Ministerio de Finanzas Públicas, y en el Ministerio de Finanzas Públicas puede tardar más de 4 años para hacer el acreditamiento de fondos respectivos. Entonces, si vamos a ir a reclamar intereses después de esos 4 años, la SAT puede argumentar, aquí habrían bases legales para debatirlo, ¿verdad? Pero puede decir la SAT si que hasta ese momento estemos nosotros reconociendo, pidiendo el reconocimiento de intereses, que ya aplica la figura de prescripción. También nos podría indicar de que si nosotros por no haber manifestado inconformidad con lo resuelto por la Administración Tributaria en su oportunidad, consentimos ese tipo de resoluciones. Entonces, nuestra recomendación es evaluar, cuando se tenga este tipo de resoluciones, repito, evaluarlas para ver de qué forma se puede proceder. Muy bien, hasta acá con los puntos que teníamos ofrecidos el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado David, licenciado Roberto, por esta muy interesante disertación. Creo que fue de muchísima utilidad. Nos dieron bastantes información que yo sé que todos los que están el día de hoy en este webinar van a poder utilizar en sus operaciones. Vamos a empezar con este espacio de preguntas y respuestas. Primero, también me gustaría que nos apoyaran con poder realizar esta encuesta de satisfacción. Si les gustó el webinar, para que nos hagan favor, aquí hay un código de barras para que ustedes puedan escanearlos y hacernos favor de apoyarnos con esta encuesta. Voy a dejarlo aquí un momento para que puedan escanearla y puedan apoyarnos con la encuesta de satisfacción. También me gustaría comentarles los servicios en los que podemos apoyarlos como firma. Los apoyamos en la gestión oportuna, profesional y estratégica de sus procesos tributarios, optimizar legalmente la carga tributaria al tiempo de su personal y los recursos de su empresa. Ayudamos a constituir sus empresas con todas las bases legales ante problemas de pago de impuestos por falta de liquidez, aplicar estrategias legales para solventarlos. También tenemos la formación y capacitación de su personal en la disciplina fiscal y selección del mejor talento. Y también queremos invitarlos a este diplomado de especialistas en derecho tributario por participar en este webinar, y tienen el 25% de descuento
Este pues, módulo va a contar, este diplomado cuenta con 4 módulos. El primero es de introducción al derecho tributario. En el segundo módulo van a poder pues, conocer sobre la aplicación de impuestos específicos, IVA, impuestos sobre la renta. En el módulo tercero está todo lo que es el proceso de defensa fiscal, que como han podido pues, escuchar, es importante que los conozcamos desde el proceso, desde la etapa administrativa, lo judicial. Y en el cuarto módulo vamos a ver lo que es el derecho aduanero, el comercio internacional y la planeación fiscal. Si tienen pues alguna duda o quieren pues información, igual lo pueden solicitar por vía chat o comunicarse a la firma. Vamos a empezar con el espacio de preguntas y respuestas. Igual si tienen otras preguntas que quieran realizar, las pueden ir haciendo en el chat. El licenciado Silfredo Flores pregunta: si no hago la solicitud de devolución de impuestos sobre la renta pagado en exceso, ¿esa cantidad se convierte en deducible para el contribuyente o se considera no deducible? Licenciado David, no sé si nos podría ayudar con la respuesta. Sí, claro que sí, licenciada. Acá debemos de tomar en cuenta qué es lo que establece el artículo 21 del decreto 10/2012, artículo 21, si no estoy mal es numeral 15. Acá nos establece esta disposición que son deducibles los impuestos pagados por el contribuyente, pero la disposición hace una excepción y esta excepción dice salvo impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, pero hay una disposición que es discutible porque después del salvo dice que solo cuando no constituyan costo. En resumen, da a entender esta disposición que cuando el pago del impuesto constituye un costo para el contribuyente podría ser deducible, pero esta situación no está regulada ni en otro artículo de la ley ni en el reglamento de cuáles son los casos en donde el pago de un impuesto constituye un costo. Entonces acá ese pago en exceso a nuestro criterio debe ser reconocido como un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque es un derecho que dejó de ejercer el contribuyente, tenía opción a que se le restituyera ese pago en exceso y por no haber ejercido esa opción de restitución de pago en exceso, pues se debe considerar como un costo, repito, a criterio de la firma, un gasto no deducible. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos nos pregunta David Astún: ¿hay precedentes actuales del tiempo que le ha tomado a la SAT dar resolución al contribuyente? ¿Quién quiera apoyarme con la respuesta? En el tiempo que lleva la administración tributaria para darle respuesta a este tipo de solicitudes, tienen que ver varias cosas. El tipo de calificación que tenga la empresa, el contribuyente a la administración tributaria. Estoy hablando si es considerado como contribuyente especial, si normal, si regional. Todo esto incide en el tiempo de atención. A los que se les da trámite con mayor prontitud son a contribuyentes calificados como especiales. Actualmente el tiempo de respuesta oscila para contribuyentes especiales entre 2 a 3 años y para contribuyentes normales puede estar en alrededor de 4 años la atención de este tipo de solicitudes. Muchas gracias, licenciado. También nos preguntan si el pago en exceso se generó en el 2017, se puede realizar la solicitud. Eso es un poquito lo que usted nos comentaba
respecto a la prescripción, ¿verdad, licenciado? Correcto, sí. Hay que tomar en 2010, cuenta. así es, 2017 aún se puede hacer la gestión, la solicitud. No le aplica prescripción. Muchas gracias, licenciado. También nos preguntan, en el caso de haber ingresado una solicitud de devolución, pero al realizar la auditoría por parte de SAT, el contribuyente no proporcionó la información solicitada y por lo tanto deniega la devolución. En su experiencia, ¿existe la posibilidad de volver a ingresar la solicitud y tener una resolución favorable o esto constituye un motivo para SAT para volver a denegarlo? En Roberto, estos tal vez nos casos sí se puede, ayudas. sí, muchas Gracias, gracias, Roberto. Regina. En estos casos sí se puede volver a presentar la solicitud, pero sí es necesario que al momento que se haga el requerimiento de información por parte de los auditores tributarios, presentar todo aquello que sea requerido y que sea acorde al requerimiento o a la solicitud planteada por el contribuyente. En este caso, se recomienda que si uno presenta la solicitud, contar o previamente a presentar la solicitud, hacer una revisión si se cuenta con toda la documentación de respaldo para presentarla, porque se tiene conocimiento que se debe realizar una auditoría por parte de la administración tributaria y es necesario presentar la documentación. El no haber presentado la documentación previamente no crea un precedente, pero sí es recomendable que se realice en el plazo que establece el momento de requerimiento de la información. Muchas gracias, Roberto. Eso sí es muy importante, igual que lo tomen en consideración, ¿verdad? Que al momento de que ingresemos una solicitud de devolución, vamos a estar ante que la administración tributaria pues no va a llevar a cabo una auditoría. Entonces sí es importante que tengamos toda la documentación que vaya a respaldar esta solicitud para que no tengamos después pues ninguna contingencia. También nos preguntan, según su experiencia, al momento de obtener una resolución favorable para devolución de un pago indebido o en exceso que prosigue, ¿y cuánto tiempo ocupa en promedio para devolver el dinero en finanzas públicas? Roberto, si nos puedes ayudar. Sí, con gusto. En este caso, lo que prosigue es que el Ministerio de Finanzas Públicas haga el acreditamiento. Legalmente se han intentado hacer ver modos de agilización, pero no han sido procedentes, en el cual entonces lo único que sería es esperar ese plazo de 3, 4 años en el cual el Ministerio de Finanzas tenga el presupuesto necesario para cubrir o llegar al puesto en el cual se encuentra actualmente la empresa, por lo cual sí es necesario que, si se puede agilizar tanto lo que es el proceso de la auditoría como la emisión de resolución, ayudaría a cortar el tiempo de la devolución por parte del Ministerio de Finanzas. Muchas gracias. Bueno, creo que esto está relacionado también con la pregunta anterior respecto a si se tenían o se había generado pues una versión en 2017. Aquí dice si se tiene saldos de ICR anteriores al año 2013. ¿Se puede solicitar la compensación o ya prescribió el derecho? Ya prescribió el derecho. La prescripción, de acuerdo al artículo 40, de lo que se debe entender de lo dispuesto en el artículo 47, aplica para los dos tipos de solicitudes, ya sea para devolución o compensación, deben observarse los 4 años. Específicamente en este caso ya estaría prescrito el derecho de solicitar compensación de esos periodos. Igualmente nos preguntan si valdría la pena pedir devolución de excesos del año 2012. Sí, igual ya están, actualmente están prescritos. Así es. Habría que ver acá cuestiones especiales, como hablaba en la exposición, interrupción de prescripción, ¿verdad? Salvo que haya un acto interruptivo, pues estos periodos ya estarían prescritos. Correcto, muchas gracias, licenciado. Bueno, nos preguntan igual si podemos compartirles la grabación. Creo que sí, van a estarlas compartiéndoles a quien la requieran. Nos preguntan también, ¿qué procede si la SAT deniega la devolución de los pagos en exceso? ¿Se puede aplicar como gasto deducible? Aquí habría que analizar por lo que les comentaba de que la disposición legal no es clara en este sentido.
Acá habría que analizar cuáles son las razones de esa denegatoria. De forma general, yo anticiparía que también en estos casos procedería a reportarlo como un gasto no deducible, pero habría que ver la situación particular para ver si no requeriría un tratamiento especial para este caso. Muchas gracias, licenciado. Nos pregunta el licenciado Larios. Dice, buenos días, les saluda Jorge Larios de Vaso. En el 2018 solicitamos la solicitud de devolución de impuestos sobre la renta en exceso de los periodos 2015 y 2016. El día de hoy no hemos tenido respuesta de la SAT. ¿Qué debemos hacer? Nos pregunta. En este caso, la recomendación que se realiza es que se pueden tener medidas legales para que sea emitida la resolución, o bien, pues debido a que también tenemos que tomar en consideración que por todo lo sucedido el año anterior con lo de la pandemia, la mora para que sea emitido todas las resoluciones aumentó, debido a que la administración tributaria hasta actualmente todavía no tiene un horario o todos los empleados están laborando. Entonces también tenemos que tomar en consideración y se podría presentar un memorial solicitando que emitan la resolución, lo cual esto podría traer a la SAT que este caso se encuentra pendiente de resolución desde tal fecha para que sea emitida la misma. Esto es algo que se recomienda y tenemos que tomar en consideración que todo lo vivido en el año anterior y todavía parte de este año también vino a que se hiciera más tardada las notificaciones de las resoluciones por parte de la SAT. No, para ampliar un poco ahí la respuesta del licenciado Galindo, ahí por los tiempos a los que yo hacía referencia en la exposición, acá se evidencia que son ya 3 años los que transcurrieron desde la fecha en que se ingresaron las solicitudes. Ahí coinciden con los plazos que les había hecho yo en referencia, ¿verdad? Tomen en cuenta que la estrategia a la que hice referencia legal de agilización, pues el efecto se tiene un mayor beneficio cuando esta acción pues se interpone cercana a la fecha del ingreso de la solicitud, ¿verdad? Entonces, sí es recomendable que un par de meses después de haber ingresadas estas solicitudes se presione de esta forma legal para no esperar tanto tiempo. Muchas gracias, licenciado. Nos preguntan también si realizamos una solicitud de compensación por pago en exceso periodo 2014, recibimos la resolución denegada en 2019. En su experiencia, ¿podemos volver a realizar una solicitud de devolución para dicho periodo? ¿Quién quiere ayudarme con la respuesta? Sí, acá lo que habría que ver son actos interruptivos, como hacía referencia yo en la exposición. El artículo 50 del Código Tributario establece varios actos interruptivos. La presentación de solicitudes de devolución es uno de ellos, la emisión de resoluciones por parte de la administración tributaria. Podría existir derivado de que la resolución fue emitida en el 2019, podría evaluarse ahí o someterse a consideración el ingreso de una nueva solicitud. Obviamente, si la SAT haría referencia, ¿verdad?, al tema de prescripción o que la solicitud ya fue resuelta, pero es un tema que se podía analizar para confirmar ahí la procedencia de una nueva solicitud. Sí, para complementar la respuesta del licenciado Rodríguez, también es necesario tomar en consideración que desde el momento que se realiza algún acto interruptivo de la prescripción, se inicia de nuevo el cómputo de los 4 años. Y si la administración tributaria manifiesta que había resuelto anteriormente algún caso similar, esto puede ser también argumento para manifestar que es una nueva solicitud y por la cual debe ser resuelta y no de argumentar dicha situación. Muchas gracias, licenciado David y Roberto, por darnos respuesta a esta interrogante. Creo que en cuanto al gasto deducible quedan algunas
pues dudas y algunos comentarios que nos han hecho. Dice: el momento de reconocer ese impuesto sobre la renta en exceso no reclamado como gasto no deducible en lugar de un beneficio para el contribuyente, genera un pago adicional. Utilizando esta figura, considerando que se convierte en base para una nueva determinación de pago de impuesto en el periodo en curso. Para mí, este escenario violenta principios constitucionales como puede ser la capacidad de pago y quizá cabe una doble tributación. Nos pregunta el licenciado que qué opinión les merece. Sí, sí. Considero que esta situación en el medio se ha interpretado de una forma incorrecta, a mi considerar, respecto a que el reportar un gasto deducible constituye un doble castigo. Veamos un ejemplo. Si yo tengo en mi estado de resultados un ingreso de 1,000,000 de quetzales, tengo costos y gastos de 800,000 quetzales, y dentro de ese total de costos y gastos están incluidos 100,000 quetzales de no deducibles, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista financiero, la utilidad del periodo en este ejemplo es de 200,000 quetzales, ¿sí? Para efectos de determinar cuál es mi utilidad, ahí debo tomar en cuenta todo tipo de gastos, aunque sean no deducibles. Y estos son los que yo tengo que reportar en la declaración anual como total de costos y gastos. Luego, el formulario de la declaración anual me pide que yo, así lo debo entender, que sume los gastos no deducibles. Pero cuando procedo de esa forma, lo que hago en la declaración anual es dejar como un efecto cero los 100,000 en el ejemplo que yo les coloco, los 100,000 quetzales que están incluidos dentro del total de costos y gastos, los excluyo para efecto de la determinación del impuesto al sumarlos para determinar mi renta imponible. Entonces, lo que da declaración anual respecto a este procedimiento es, en resumen, pues, considerarlo dentro del total de costos y gastos, y luego a través de la figura de sumar costos y gastos no deducibles, excluirlos de la determinación de la renta. De esta forma, pues se desvirtúa el hecho ahí de la interpretación de que yo esté pagando actualmente, ¿verdad?, un 25% por haber reportado estos gastos no deducibles. Simplemente lo que hago es excluir para efecto de determinación de impuestos sobre la renta los costos y gastos no deducibles. No es una especie como doble castigo. Sí se castiga una vez al contribuyente en el sentido de que no se le permite la deducción de este gasto. De acuerdo, licenciado, muchísimas gracias por explicarnos. Nos vamos a ir ya a las últimas preguntas. Quisiéramos contestarlas todas, pero por horas del tiempo pues no se puede, pero igual déjenlas aquí y vamos a intentarles darle respuesta. Nos indica Kimberly Pérez si me podrían indicar, por favor, según su experiencia, en qué casos el impuesto sobre la renta no constituye costo. Sí, precisamente es lo que les indicaba. Lamentablemente, la ley, el reglamento no nos establecen disposición en este sentido. Sí, el anterior reglamento del impuesto sobre la renta tenía una consideración especial, pero era un trato especial respecto a estos temas. No sé si ustedes se recordarán que había un procedimiento especial
para que un impuesto sobre la renta retenido a un contribuyente no domiciliado en Guatemala pudiera ser absorbido o pagado por cuenta del contribuyente acá en Guatemala. Acá en resumen, este procedimiento consistía en incluir pedirle a nuestro proveedor del exterior, el no residente, el contribuyente no residente, que incluyera dentro del valor de la factura ese impuesto que había soportado, esa retención de impuesto que había soportado el contribuyente acá en Guatemala. Entonces, mediante esta figura, este costo por retención de impuestos sobre la renta se consideraba un gasto deducible, pero es un caso específico. La actual ley y reglamento de impuestos sobre la renta no dan ejemplificación o algún caso especial cuando un impuesto sobre la renta constituye un costo o cuando no constituye un costo. No está definido en nuestra ley esta situación. Aunque en temas de impuestos no se permite la analogía, doy el siguiente ejemplo en temas de IVA, solo para que se den una noción de cuándo un impuesto sí puede constituir un costo. Por ejemplo, las entidades financieras en los servicios que ellos prestan, no generan IVA, no generan débito fiscal, pero cuando hacen compras, hacen adquisiciones, sí pagan el IVA, sí pagan crédito fiscal, pero por el hecho de no generar débito en los servicios que prestan, estos contribuyentes se quedan sin forma de cómo recuperar como un crédito fiscal ese IVA que pagan al momento de realizar sus compras o adquisición de servicios. Entonces, en estos casos, el 100% de las facturas, incluyendo el IVA, se deben reportar como gastos deducibles. En este ejemplo, el IVA pasa a formar parte del costo de adquisición del contribuyente. Muchas gracias, licenciada. Vamos a ir a la última pregunta. Nos preguntan en qué momento procede la interrupción de la prescripción. Es desde el momento de la solicitud de la devolución. Así como comentaba el licenciado Rodríguez, es uno de las formas de interrupción de la prescripción desde el momento que se presenta la solicitud o dependiendo otros, analizando el artículo que establece el Código Tributario. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, licenciados, por darnos pues esta disertación del día de hoy. No sé si ustedes quieren dar algunas pues palabras de despedida. Pues agradecerles mucho por su atención, por estar al pendiente durante todo el año de nuestras actividades y esperamos que el próximo año continúen con nosotros y esperen que tenemos unas sorpresas y novedades y desde ya les deseamos que pasen felices fiestas a la de sus seres queridos. Así es, en efecto, como dice el licenciado Galindo, de este año, el 2021, es el último evento, último webinar que tenemos. Gracias por su participación en todos los webinars impartidos en el presente año. Pues esperamos seguir ahí, estar en contacto con ustedes el año siguiente por este medio. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Queremos agradecerles, como ya los dijeron los licenciados, pues su participación en todos los eventos del año, en este webinar y les vamos a estar esperando pues para los eventos del próximo año y les deseamos un feliz día y unas felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego, un feliz día.